Cordial saludo a los televidentes del canal del Congreso de la República de Colombia. Les damos la bienvenida a este espacio de Cámara Abierta, programa de la Cámara de Representantes que busca destacar y resaltar a quienes contribuyen en la formación de los valores sociales, institucionales y democráticos del país. Sean todos ustedes bienvenidos. Para el programa de Cámara Abierta, realmente es un gran honor contar con un invitado muy especial. Tal vez el científico colombiano más importante y con una contribución tan especial a el planeta, a la tierra, al suelo. Y bueno, poca gente a veces dicen que nadie es profeta en su tierra, pero él ha sido profeta también aquí en Colombia y ha contribuido en gran manera a los desarrollos del sector agrícola del país. Pero yo quiero que sea él el que nos cuente desde sus inicios. Este hombre que es huilense va a contarnos cómo ha sido ese recorrido, el de ese niño que estudiaba en Suaza, Huila. Sí, yo nací en Suaza, en un hogar humilde. Estudié en la escuela pública de Suaza, Escuela Urbana de Varones. Y de ahí pasé a validar el bachillerato en el Colegio Nacional Simón Bolívar. Validé el bachillerato, lo hice en 2 años. Ingresé a la Universidad Nacional a la carrera de Ingeniería Eléctrica. Cuando me estaba matriculando a 7º semestre, me dijeron que no podía ser alumno porque no había completado la edad de ingreso a la universidad. Y se dieron cuenta hasta entonces. Era lógico, no había mucha gente en los primeros semestres. En la medida en que íbamos subiendo, pues había menos gente y entonces revisaron y yo tenía la tarjeta de identidad postal que existió en esa época y me preguntaron por qué no tenía cédula. La mayoría de edad en esa época era a los 21 años. Entonces cuando revisaron la edad, pues no tenía derecho a estar en la universidad. ¿Qué edad era? ¿Qué edad era? Bueno, yo entré a la universidad a los 11 años. Y en ese momento tenía 14 años, iba a cumplir 15. Entonces me rechazaron, tuve que acudir a un familiar que desempeñaba un cargo importante en el gobierno y me dieron al final matrícula condicional, la que le dan a todos los que pierden materias, a los que echan piedra. Entonces me sentí mal y al verme en esa situación yo busqué alternativas y me presenté a un concurso, me gané un concurso que lo hicieron en el Instituto Meyer, donde yo además estudiaba inglés y me gané la beca y me fui a Estados Unidos. Llegué. Aspiré desde el principio a estudiar en la Universidad de Nueva York, no era fácil. Llegué a la Universidad de Nueva York y ahí terminé Ingeniería Electrónica. Antes de cumplir 16 años ya era ingeniero. Entonces seguí, hice un BSc en electrodiagnóstico humano, posteriormente un máster en física pura. Y luego inicié mi doctorado. El doctorado lo hice en biofísica. En el momento en que yo me gradué, me nombraron profesor. Yo fui alumno de
un funcionario de la NASA, y pues era difícil con él. Entonces me pasaron a manos de él y lo soporté. Entonces me premiaron y me nombraron profesor titular. Yo fui el profesor titular, el doctor y profesor titular más joven de la historia. ¿Cuántos años? 21 años. Pero también cuéntenos de quién fue ese profesor. Sí, fue Bernhard von Braun. Uno de los alemanes, de los científicos alemanes más reconocidos y que estuvo en un proyecto muy importante en la NASA, que fue ¿cuál, doctor? Sí, el proyecto Apolo, el que llevó al hombre a la luna. Entonces yo llegué a la universidad, me pusieron a dirigir el convenio Universidad de Nueva York con la NASA, y pues ahí seguí trabajando hasta que decidí pasar a trabajar con bacterias para recuperar, para revivir los suelos que ya en esa época habían sido seriamente afectados porque le ponen moléculas químicas que las bacterias benéficas del suelo no toleran y mueren. Hay bacterias, por ejemplo, a nosotros se nos olvida que respiramos. Nosotros respiramos fundamentalmente nitrógeno. El 78% de la atmósfera terrestre es nitrógeno. Y ese nitrógeno nos sirve a nosotros para múltiples funciones y le sirve igual a las plantas. Pero venga, doctor, no se me adelante tanto, porque eso yo quiero que lo tratemos en la segunda parte. A mí me parece muy importante que todos, en particular los colombianos, que en este momento lo están viendo, como que no le pierdan la huella a ese suaceño, a ese huilense que tiene que irse del país porque el país le cierra oportunidades y tiene que irse para los Estados Unidos. ¿Qué empezó a extrañar allá? Ya un joven de 21 años, ¿no piensa en devolverse para Colombia? Yo siempre aspiré en regresar a servirle a mi patria. Yo aspiraba a hacer aportes, no ser importante, aportarle algo a mi patria. Pero la ciencia es global y yo siempre quise venir, y la prueba fue que cuando decidí abandonar ese proyecto tan importante que estábamos estudiando el comportamiento de las bacterias en el espacio, exactamente en órbita de 36.000 kilómetros, y aprovechando un desarrollo del doctor Aventino Baruti, que convirtió las celdas, en esa época eran de sulfuro de cadmio, entonces él la refrigeró para alargar la vida, y en ese medio líquido yo metí bacterias, y ahí podíamos predecir qué le pasaría a un hombre que fuera a vivir largos periodos en el espacio. El problema de los materiales sensibles al calor en el espacio es que en órbita de 36.000 kilómetros el contacto con el Sol es durante 22 horas y 48 minutos. Solamente 72 horas están en el cono oscuro de la Tierra. El Sol forma un cono oscuro, que es la noche en la Tierra, y pues es un periodo muy corto, y el resto directo con el Sol. Se alcanzan temperaturas muy altas y los materiales se degradan al estar en contacto directo con el Sol por la temperatura que generan. Doctor, la familia Castro Cabrera ha sido una familia que le ha aportado mucho al país. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, pues mi hermano mayor fue el que trabajó para que nosotros estudiáramos los dos menores. Una persona extraordinaria, un luchador. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Mi hermano menor tenía 9 y Jairo es 7 años mayor que yo, tenía 19 años. Él deja de estudiar y se pone a trabajar, y controlado por mi madre. Ella era la que recibía el salario que ganaba Jairo.
Nosotros, gracias a él, pudimos estudiar. Él, ahora desafortunadamente, por algunas circunstancias, le tocó irse del país, él vive en Europa, pero los otros dos estamos, uno en Colombia, mi hermano menor, que se llama Héctor Darío Castro, es mayor general retirado de la policía, abogado de profesión, y el actual presidente del Colegio de Generales de Colombia. Y fue director de la Policía Nacional. Fue director encargado y subdirector encargo, fijo. Bueno, gente que le aporta al país. Vamos a irnos a unos mensajes institucionales y ya volvemos nuevamente con ustedes y con este extraordinario científico que ustedes van a descubrir todos los aportes importantes que le ha dado a la humanidad. En Bogotá hay 8 millones de habitantes en 20 localidades y en todas ellas la Personería de Bogotá protege los derechos de los ciudadanos. En las personerías locales reciba orientación gratuita en temas de salud, servicios públicos, convivencia, quejas contra funcionarios, declaración de víctimas, temas jurídicos y mucho más. Diríjase a la personería de su localidad. Estamos en toda la ciudad. Personería de Bogotá, al servicio de la ciudad. En la segunda parte de Cámara Abierta, con un hombre insigne, colombiano, huilense, que muy jovencito, un niño, diríamos hoy en día, tuvo que irse de Colombia a buscar mejores rumbos a los Estados Unidos. Doctor, ¿cuántos años duró en Estados Unidos? Casi 18, 17 años, 10 meses, 20 días. Harto, ¿no? Pues sí, es un periodo importante y pues eso fue un periodo muy importante en mi vida, desde luego, porque pues fui a formarme para tratar de cumplir con la responsabilidad histórica. Doctor, ¿y después hacia dónde tuvo que partir? ¿Y por qué? No, yo seguí en la Universidad de Nueva York, yo me gradué, fui nombrado profesor, dirigí un programa, un proyecto y pues tenía ya muchas responsabilidades y me quedé ahí hasta que tomé la decisión de empezar a trabajar con bacterias para el suelo, es decir, devolverle la vida al suelo. En ese momento regresé a Colombia con un programa de recuperación de cerebros fugados y me quedé en Colombia. Llegué a trabajar se me olvidó cómo se llama, el Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional. No tuve todos los recursos que yo tenía en Estados Unidos. Yo tenía los laboratorios de la universidad, los laboratorios de la NASA, pero con las limitaciones que existían, y yo monté con mis propios recursos un laboratorio para empezar a trabajar en microbiología del suelo. Recogimos una serie de muestras por todo el país con ayuda de profesores de la universidad. Realmente recibí una colaboración extraordinaria y hicimos un cepario de bacterias. Cuando yo tenía un número importante de bacterias benéficas, las puse en el suelo y dije, con esto vamos a repoblar la tierra con las bacterias benéficas que las moléculas químicas agresivas que le han puesto a los suelos, como fungicidas, insecticidas, herbicidas, bactericidas. Entonces con eso recuperamos los suelos. Los puse y se me murieron todas las bacterias. Se me murieron y entonces generamos una nueva alternativa y empezamos a generar el concepto que hoy ya está validado científicamente, que es la quimioresistencia bacteriana. Las bacterias benéficas, esas que toman el nitrógeno
que el 78%, repito, de la atmósfera en nitrógeno lo llevan a su pared celular y lo liberan al morir. Una bacteria que tiene 0.7 por 0.4 micras en promedio y que uno tiene que aumentar su tamaño 600 veces para poderla ver. Esa bacteria fija un nitrógeno, pero ¿cuántas bacterias hay? Para saber cuántas moléculas de N hay. Entonces, la colonia de bacterias en sustratos concentrados que nosotros elaboramos están en una media de 20 por 10 a la 9, es decir, 20.000 millones de bacterias en un medio sólido, con humedad, con aireación y con alimento para las bacterias, o en un medio líquido. Las bacterias que van en los productos líquidos tienen una pequeña diferencia, son aerotolerantes. No las podemos llamar anaerobias porque hay un enlace del ADN que no concuerda con las bacterias aerobias, tienen una pequeña diferencia y por eso las llamamos ahí. ¿Por qué hacemos esto? En un medio líquido, cuando yo tengo un recipiente y lo tapo, queda una cantidad de oxígeno que lo consumen rápidamente las bacterias, entonces ellas tienen que aprender a vivir en ausencia de oxígeno. Esa es la diferencia que hay. Estos productos se han llevado a la agricultura y hemos tenido éxito. En la agricultura tenemos estudios de efectividad biológica hechos por la Universidad de Chapingo, por ejemplo, que está en el top 100 de las universidades de agricultura del mundo. Tenemos del Colegio de Posgraduados, del INIFAP, que es como el ICA en Colombia más agrosavia. Entonces, esto que hemos hecho, esos resultados que hemos tenido de aumentar la productividad mejorando los suelos, es un verdadero éxito. Bueno, y en palabras así como de pronto más cercanas a la mayoría de televidentes, lo que se hace es, se crean unas bacterias que ayudan a recuperar el suelo. Correcto. Ayudan a darle nuevamente productividad a esos suelos. ¿Cuántos años se gastó usted en ese trabajo, doctor Castro? Yo empecé en el segundo semestre de 1974. Estamos cumpliendo 52 años. 52 años. ¿Y cómo llega usted a México y por qué? Mira, yo estaba en Colombia me han reconocido, he recibido muchas condecoraciones, he recibido lo mejor en ese campo. Lo único que ha pasado en Colombia es que no tenía el laboratorio que yo necesitaba para trabajar. Y yo llegué a México porque un empresario mexicano, después de que a mí me otorgaron el premio ABC en ciencias en Estados Unidos, entonces él nos otorgó un préstamo y con eso montamos el laboratorio, pagamos el préstamo y después creamos una empresa para impulsar la tecnología que está representada en depósitos PCT, es decir, del organismo de propiedad intelectual que rige la propiedad intelectual en el mundo, y en patentes. Esos son los respaldos que nosotros tenemos. Patentes de invención. Patente de invención quiere decir que se aportó algo nuevo y significativo a la ciencia. Doctor Castro, bueno, sorprendente todos estos logros y bueno, solamente Dios, los científicos y quienes conocen con antelación este trabajo comprenden la importancia de lo que significa esto para el mundo. Ya volvemos nuevamente con ustedes y con este personaje importante del cual nos gozamos hoy de tener en cámara abierta. Vamos a ir a unos mensajes institucionales.
En la tercera parte de Cámara Abierta y recta final de este programa, que nos ha transcurrido de manera muy veloz, con un hombre que vale la pena que todo el país lo reconozca, todo el país se acerque a la vida y tome ejemplo de un colombiano muy comprometido con su educación, con su formación, y que tuvo que irse de Colombia a formarse en la Universidad de Nueva York y en otras instituciones de primer orden del mundo. Doctor Luis Orlando Castro, en México, ¿cuántos años lleva usted? 26. Yo llegué en el año 2000 a México. Llegué con mi esposa y ahí permanecemos. ¿Y usted ya es mexicano? Sí, claro, yo soy ciudadano mexicano. ¿Cómo lo trata ese país tan importante? Mira, me han tratado muy bien. La comunidad científica me recibió de maravilla. El medio en que nos movemos, ha habido aceptación. Desde luego, hemos tenido diferencias con algunos científicos muy importantes, nunca en lo personal, sino en lo conceptual, en los criterios científicos, en las metodologías utilizadas, pero jamás en lo personal. Y México tiene una comunidad científica extraordinaria, igual que en Colombia. En Colombia tenemos, es un orgullo para mí decir que tenemos tantos científicos, no solo que vivan en Colombia, sino que se los encuentra uno por todo el mundo. Sí, claro, el doctor Rodolfo Ginás, el doctor Reynolds, el doctor Cuero también, ¿no? Raúl Cuero, claro. Y sí, son científicos que ya marcaron. Podemos hablar de genética, podemos hablar en el caso del marcapasos, el trabajo sobre las ballenas, dio la apertura a generar y mejorar los marcapasos. Entonces tenemos mucha gente. Últimamente podemos hablar de gente más joven. Por ejemplo, Álvaro, el que desarrolló las manos biónicas con sensibilidad. Una mano que el que pierde una mano se la cambian y puede sentir el calor o el frío. Álvaro Ríos Poveda. Él está ahora en Japón y me gustaría que él fuera, por su nobleza, por su profundidad científica, por su calidad humana, fuera el primer Nobel en Ciencias de Colombia. Oye, usted también ha estado ahí por esos lados y ha tenido unos reconocimientos como el ABC Awards, que es un premio demasiado élite para los científicos del mundo, ¿no? Sí, a mí me preguntaba Jean, no olvidé el apellido, la que me midió la inteligencia de los gorilas. Ella se sintió mal porque no le dieron el premio a ella y me preguntó, Luis Orlando, ¿tú sabes por qué te dieron el premio? Le dije, sí. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque el jurado se equivocó. Oiga, doctor, todas esas anécdotas tan importantes que usted tiene con la comunidad científica del mundo y todo, y con ese trabajo y reconocimiento maravilloso que ha tenido en el país mexicano, y usted no olvida Colombia y sigue aportándole, y tienen empresa también acá en Colombia, ¿no? Es correcto, nosotros tenemos un laboratorio, aquí tenemos una empresa, tenemos un grupo humano de alto nivel. Mi hija mayor dirige el laboratorio, ella siguió el mal ejemplo. Es también bióloga y hizo una maestría en fitogenética. Y mi brazo derecho, la que ha estado conmigo siempre, mi esposa Paulina, que ella es la que manda. Colombiana también. Santanderiana, eso es nivel superior. Entonces, eso es, y
Yo quisiera enviarles un mensaje a los jóvenes. He hablado con muchos jóvenes y dicen, no puedo estudiar, no tengo dinero. Imagínense las oportunidades que tenía un joven en el año de 1955. En el pueblo donde yo nací no había secundaria. Le tocaba irse a otro lugar y a pesar de eso se rompieron las barreras y pude llegar donde quería llegar. Hay una cosa que nosotros no entendemos. El peor enemigo del éxito es el que uno ve todas las mañanas en el espejo. Cierto. Uno mismo. Uno mismo. Y ellos tienen todas las oportunidades. Hoy yo encuentro becas, apoyos por todas partes, en todos los países. Me encuentro una cantidad de jóvenes becados en México haciendo maestrías y doctorados. Hay oportunidades, hay que buscarlas. Ahora, eso implica sacrificio, pero uno, si quiere, eso cuesta. Y lo más importante es que sean conscientes de que ocupar un lugar en un tiempo determinado, la relación tiempo-espacio, eso genera una responsabilidad. Y esa responsabilidad histórica es la que uno tiene que poner por encima de las necesidades individuales y cumplir con lo que la historia le exige en el momento en que cada uno esté viviendo. Los jóvenes son los dueños del futuro. A mí me preocupan algunas cosas, la promoción automática, la pérdida de nivel en la enseñanza de las matemáticas en el mundo entero. Las matemáticas son la única ciencia que desarrolla el hemisferio izquierdo, el que nos da el razonamiento lógico. El hemisferio derecho es cuando sentimos ira, ahí está funcionando. Cuando sentimos amor, cosas muy buenas también del hemisferio derecho, pero la razón, el análisis lógico y estructurado lo da el hemisferio izquierdo y no lo hemos desarrollado. Yo ayer justamente estaba hablando con unas personas donde tú estabas y yo les decía que yo proponía un sistema educativo para enseñar primero a los hombres a ser padres y esposos, y a las mujeres ser esposas y madres. Desde el vientre el niño empieza, cuando un niño se concibe, recibe una herencia genética. La vida empieza en el momento mismo de la concepción. Empiezan a recibir información el niño en el vientre y cuando crece, hay que empezar con juegos, los neuropsicólogos han hecho trabajos maravillosos, hay artículos en las redes, hoy se tiene acceso. Hoy podrían ser muchos mejores los jóvenes de lo que no están aprovechando todo lo que se tiene para ser mejor. De verdad, doctor Castro, que estoy muy agradecido por su tiempo, por habernos dado esta entrevista. Y muchas gracias, doctor. Agradecemos a la mesa directiva de la Cámara de Representantes, a la Oficina de Información y Prensa de esta corporación, al gerente del Canal Congreso de la República, a todo nuestro equipo técnico que hace posible que lleguemos a ustedes. Y en primer lugar, agradecemos su atención y su sintonía. Y solo nos resta decir, como siempre, Dios bendiga a Colombia.